Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver propiedades hidrófugas. Primero analizaremos unos conceptos básicos a tener en cuenta y después vamos a ver la procedencia del agua, la causa por donde penetra la misma, las patologías relacionadas con estas propiedades, las escalas de análisis a tener en cuenta y los tipos de impermeabilizaciones, según material, tipo de construcción, tipo de subsistema y encuentros de los mismos. Cuando hablamos de propiedades hidrófugas, lo primero que tenemos que tener presente es que vamos a analizar el agua en estado líquido. Otra de las cuestiones a tener presente es la higroscopicidad, que es la propiedad que tienen los materiales de absorber y ceder humedad por capilaridad. Ahora bien, ¿qué son los conductos capilares? Podemos decir que los capilares son canales de diámetro finísimo, que recorren los materiales como una red de conexión entre el aire y entre sí. Por fenómeno de capilaridad, los líquidos, en este caso el agua, empapan estos materiales y avanzan a través de la fuerza de la gravedad. El motivo determinante de estos fenómenos de capilaridad se da por diámetro y por forma. A menor diámetro, más sube el agua. En capilares en forma cónica, que se van estrechando, el agua avanza mucho más rápido. La mayoría de los elementos constructivos contienen agua que se mueve según la estructura capilar del material. En materiales que no hay capilares no se produce ese transporte de agua. Pero sin embargo, en la mayoría de los materiales, o en gran parte de los materiales que usamos en la construcción, fundamentalmente en la construcción húmeda, como el yeso, el ladrillo, algunos morteros y otros materiales capilares, el movimiento de agua es continuo. La capilaridad del material puede ser una ventaja o un inconveniente, pero en cada caso es una característica importante a considerar, no podemos despreciarla. La humedad, además de los materiales vecinos, puede provenir del aire. Los materiales tienden a equilibrar su presión higroscópica con la humedad del aire, de acuerdo con su temperatura y humedad. La cantidad de humedad para el equilibrio higroscópico depende no solo de su estructura celular, sino también de la composición química del material. En estos dos esquemas vemos dos muros, el primero de ellos de ladrillo común. Habíamos visto en anteriores propiedades, cuando hablamos de propiedades térmicas, que el calor siempre va del lado de más calor al de menos calor. En propiedades higrotérmicas, el vapor de agua, el agua en estado de vapor, también va del lado de más calor a menos calor. Y en ciertas características puede llegar a producir condensación y perjudicar a los materiales. Cuando hablamos de propiedades hidrófugas, el agua en estado líquido, el agua va del lado de menos calor al lado de más calor y tiende a evaporarse. Este inconveniente nos puede generar filtración de agua en nuestros muros. El muro 2 es un ejemplo que ya estuvimos viendo, donde empezamos a analizarlos, un muro compuesto de ladrillo común y ladrillo hueco, las distintas capas que incorporamos en el mismo para dar la respuesta a distintas solicitaciones. Podemos decir, por las características de este ladrillo y demás, que este cerramiento no es portante, pero sí que es un sándwich que vamos armando para darle respuesta a las distintas propiedades. Primero y principal, la aislación térmica. Le damos una respuesta para que el calor no se vaya. Segundo, estuvimos viendo las aislaciones higrotérmicas. ¿Qué pasaba si en determinadas condiciones se condensaba? ¿Dónde ubicar la barrera de vapor del lado más caliente del aislante térmico para que no perjudique a este? En propiedades hidrófugas pasa algo similar, pero teniendo en cuenta que el agua va a penetrar de afuera hacia adentro en nuestras viviendas. Entonces, va a ser estratégico colocar esa aislación hidrófuga
para que, si llega a penetrar el agua, no ataque tampoco nuestro aislante térmico y no penetre en nuestra vivienda. Estas cosas son las que vamos a ir viendo, la aislación hidrófuga y los conceptos hidrófugos en diferentes escalas. La procedencia del agua se da de diferentes maneras en nuestras construcciones. Primero, la producción propia de la obra. Si nosotros trabajamos con una construcción húmeda, utilizamos el agua para la construcción de esa obra. Luego, la producción propia del edificio. Nuestros edificios tienen servicios e instalaciones de las cuales necesitan para su funcionamiento agua. Y por otro lado también podemos llegar a tener condensaciones, obvio, no permanentes, porque vamos a dar una respuesta adecuada, pero sí transitorias, y cuando se produce esa condensación, esa agua en estado gaseoso se transforma en estado líquido y también puede perjudicarnos. Y lo último, y no por ello menos importante, los agentes externos, los cuales vamos a empezar a analizar. Son como ataques externos que se producen en nuestra vivienda para el ingreso de agua o humedad. Veámoslos. Acá tenemos un esquema en corte de nuestra vivienda y las flechas indican los posibles ataques exteriores según las normas IRAN 11.547. Veamos cuáles son. El primero de ellos podemos decir que es la presión hidrostática, que es la presión que ejerce una masa determinada de agua. Básicamente se dan los cimientos, pero en algunos casos, en techos planos, también puede darse. Por otro lado tenemos la acción capilar. Estuvimos viendo y definiendo el concepto de capilaridad. Es el generado por la tensión superficial que provocan la adherencia y penetración del agua en los capilares del material. Estos se pueden dar desde las napas al terreno y del terreno hacia los cimientos o los pisos y va de manera ascendente. También se puede dar transversalmente y de arriba hacia abajo. El otro, el más conocido, es la gravedad. El agua penetra o se filtra el material por su propio peso. Esto se da mayoritariamente de arriba hacia abajo, desde el techo o los muros hacia las partes de abajo. Otro de los ataques exteriores a tener en cuenta es la energía cinética que se da por el agua de lluvia. La lluvia al caer tiene una cierta velocidad, la que determina su energía cinética y su capacidad de penetración. Y por último, la acción del viento. Si nosotros tenemos agua estanca, la misma puede entrar en nuestra vivienda por el viento fuerte que hace que al encontrar huecos o espacios o sistemas no bien construidos, penetre en la misma. Este fenómeno se establece diferencias de presión interior y exterior, produciendo la infiltración de aire y favoreciendo, obvio, la del agua. Por consiguiente, nuestra estrategia en esta escala será lograr una aislación hidrófuga en toda la envolvente de nuestra vivienda para que el agua o la humedad no penetren en la misma. Estas imágenes representan algunas patologías si no tenemos en cuenta las propiedades hidrófugas, desde eflorescencias, degradación de ligantes, putrefacción y deformación de fibras vegetales. Fíjense en cada caso el disconfort que generan estas situaciones dentro de las viviendas. Para que esto no ocurra, vamos a hacer un análisis en diferentes escalas a tener en cuenta en estas propiedades. Primero vamos a ver la escala de diseño como protección. Colocar diferentes elementos para no favorecer el ingreso de agua, por ejemplo, aleros, el solape entre piezas o elementos según la acción del viento, la protección entre elementos. El otro tema a tener en cuenta, y en otra escala, es el escurrimiento de aguas de lluvia. Ubicar estratégicamente las canaletas, los embudos, tener en cuenta los techos con pendiente. Los techos con pendiente tienen una cierta pendiente, y los techos planos también deben tener una pequeña pendiente para que puedan escurrir las aguas. Y por último, el escorrimiento libre de agua. Cerrando esta escala de análisis, y por ahí la más que más vamos a desarrollar en este primer año, es la aislación hidrófuga. Vamos a tener en cuenta todos los subsistemas que intervienen
en nuestra vivienda y darle una respuesta hidrófuga a cada una de ellas. O sea, vamos a hacer una aislación de hidrófuga de toda la envolvente, teniendo en cuenta la cubierta, los muros, las aberturas, los pisos y los cimientos según corresponda. Vamos a analizar algunos tipos de soluciones. En las dos primeras escalas, en el diseño como protección y el escurrimiento de agua, vemos algunos artilugios o estrategias a tener en cuenta para evitar que la misma se filtre en nuestras viviendas. Por un lado, los aleros. La distancia que generamos desde el cerramiento vertical y con la expansión de ese alero genera una distancia para que el agua no penetre. Pero también puede penetrar, básicamente teniendo en cuenta que el agua puede ascender en cualquier situación. Digo, cuando nosotros nos lavamos las manos, muchas veces ese agua llega hasta el codo, no importa la inclinación del mismo. Por eso, lo que hay que generar, para que no darle continuidad a eso, es una discontinuidad en puntos estratégicos para que empiece a gotear en esa discontinuidad y no continúe el ingreso de agua. En la primera parte, en el esquema 1, donde dice 0,1, podemos apreciar lo que se denomina gotero, que no es más ni menos de extender un poco la madera para que empiece a gotear y no siga escurriendo hacia adentro. En los casos de abajo, ya llamados goterón, pero es lo mismo, vemos cómo en una terraza se generan diferentes artilugios, ya sea por forma, para que empiece a gotear ahí y no siga penetrando en la vivienda. Lo mismo en un techo inclinado. Estas son estrategias en este tipo de escala que siempre hay que tener presente al momento del diseño de nuestras obras de arquitectura. Otro de los factores a tener en cuenta es el solape de piezas, básicamente. Primero, tener en cuenta el solape de piezas según el viento. Nunca solapar la pieza en contraviento, sino a favor del viento. O sea, como se puede ver en este esquema, el viento de preponderante va de izquierda a derecha, entonces el solape va a ser la pieza de izquierda a derecha para no darle facilidad, si fuera al revés, para que penetre el agua. Lo mismo ocurre cuando usamos la inclinación del techo. Si bien las chapas, en este caso, se colocan, pueden ser tejas también, de abajo hacia arriba, hay que ver que los solapes sean de arriba hacia abajo, para que con la misma pendiente siga escurriendo el agua y no le generemos huecos o espacios para que ella penetre. Terminadas estas dos escalas, vamos a lo que planteábamos inicialmente, la aislación térmica. Perdón, la aislación hidrófuga. Teniendo en cuenta la aislación hidrófuga y que nosotros vamos a tener que realizarla en todo el envolvente, vamos a analizarla de diferentes puntos de vista. Primero vamos a ver los materiales. Luego vamos a ver los tipos de construcción para finalizar con los tipos de encuentro. Los materiales básicamente tienen que ser impermeabilizantes, o sea que frenen el paso del agua. Son aquellos que deben evitar la infiltración de agua en la envolvente en un edificio, impidiendo la aparición de humedad, goteras, manchas o eflorescencias, esas patologías que habíamos visto anteriormente. Estos son algunos materiales impermeables, básicamente relacionados con su fabricación, por su proceso de fabricación, por las características específicas de algunos materiales, pero podemos identificar la impregnación hidrófuga por un lado, la impermeabilización en forma líquida por el otro, las láminas sintéticas, la emulsión continua bituminosa, sea en frío o en caliente, las láminas y las placas bituminosas. Veámoslas. Dentro de la impregnación hidrófuga, la más común y la más conocida en construcción húmeda es el mortero hidrófugo, que se obtiene agregando un aditivo químico con funciones hidrófugas a una mezcla de mortero. Su colocación, básicamente, puede ser azotado o como capa aisladora vertical y se coloca directamente en el exterior sobre el material. Es la primera capa que se coloca sobre él. Por consiguiente, será una capa fina, ya que es muy costosa. El otro tipo de impregnación hidrófuga son los hidrofugantes,
que son materiales para hidrofugar, ya sea por pulverización, rodillo o broche, que se colocan sobre un paramento ya ejecutado. En el gráfico 2, en la imagen 2, vemos cómo se coloca pulverización en un ladrillo a la vista, y en la imagen 3 podemos apreciar cómo a partir de una brocha se coloca sobre piedra a la vista. Otro tipo de impermeabilización es la que es en forma líquida. Básicamente lo que se denomina comúnmente la azotea o las terrazas inaccesibles. Se puede pisar sobre las mismas, pero hay que tener mucha precaución. Son productos líquidos aplicados con rodillo, broche o pistola sobre un paramento determinado. Y la idea justamente es que el agua no penetre. Otro tipo de impermeabilización son las láminas sintéticas, muy utilizadas en algunos casos en construcción húmeda y en otros en construcción en seco y también en mixtas. Las más conocidas, las láminas de PVC plastificadas, las láminas de elastómeros con caucho butilo y la que comúnmente utilizamos tanto en construcción mixta como construcción en seco, las láminas de poliestileno, más conocido como el nylon. Otro tipo de impermeabilización son las emulsiones asfálticas en frío y las emulsiones asfálticas en caliente. Las primeras son compuestos bituminosos colocados en frío y aplicados a temperatura ambiente en estado fluido. Las segundas también se hacen en el lugar, son a base de alquitrán, y lo que nos garantizan estos dos tipos de impermeabilizaciones, que van básicamente en lugares muy estratégicos por sus costos, es un sistema continuo sin uniones ni soldaduras, por consiguiente, menos propensos al paso del agua. Tienen gran adherencia y fundamentalmente elasticidad, formando una lámina continua. Siguiendo con los tipos de impermeabilizaciones, una muy conocida son las láminas bituminosas, que son productos prefabricados, o sea, laminares, que pueden ser de monocapa o multicapa, pueden ser de diferentes combinaciones de materiales. La mayoría de los materiales utilizados para las aislaciones hidrófugas son productos químicos relacionados fundamentalmente con la familia de los plásticos y la combinación de los mismos. Cuando veamos familia de materiales de plásticos vamos a ver muchos de estos productos. Decíamos entonces el más conocido es el fieltro para techos, que es una base de material natural o sintético y se cubre con una capa de betún. O sea, es un material muy utilizado en construcción seca. Por ejemplo, en los techos inclinados, cuando utilizamos madera, arriba de la misma y antes de colocar el revestimiento de cubierta, se coloca lo que se denomina el fieltro asfáltico. Para finalizar, en los materiales utilizados para impermeabilizaciones tenemos los muy poco usados placas bituminosas o asfálticas, que son productos siempre a base de betún, prefabricados, en piezas pequeñas o medianas, y de diversas formas, que se ubican mayoritariamente en cubiertas, y su colocación puede ser con adhesivos o clavadas. Si las vamos a clavar, vamos a tener en cuenta el sistema de anclaje que vamos a utilizar, como se puede observar en esta chapa, para que por allí no filtre agua oportunamente. Terminado el análisis de los posibles materiales para utilizar en la aislación hidrófuga de nuestras envolventes, vamos a ver los distintos subsistemas y cómo actúan. Siempre logrando, o para que nos sirva para lograr, una aislación hidrófuga en toda la envolvente. Primero vamos a analizar, o desde el diseño, o desde ya construido, qué tipo de construcción vamos a tener, si es húmeda, seca o mixta. Cuando hablamos de construcción húmeda, es la utilización del agua para que ésta se produzca. Construcción seca, básicamente son elementos prefabricados que se colocan y con anclajes determinados que no tienen que ver con el proceso del agua. Y mixta es cuando intervienen las dos en algunos subsistemas de nuestra propia vivienda. Después,
analizar el tipo subsistema que vamos a diseñar o ya existente, sea en cimientos, pisos, cerramientos verticales, muros, tipos de abertura y techos. Y por último, el encuentro de subsistemas. Esto último lo van a desarrollar más en años superiores, pero es bueno también tenerlo en cuenta para ver cómo interactúa. Vayamos a lo que denominamos los subsistemas. Primero analicemos el contrapiso. Sabemos que el contrapiso es el paso previo, es la estructura donde nosotros armamos sobre terreno natural para después colocar el piso o el revestimiento de piso. El proceso podríamos decir que primero conviene colocar un nylon previo a la confección del contrapiso, que nos va a servir como aislante hidrófugo. Luego, la construcción húmeda del contrapiso, que tendrá de 12 a 15 centímetros sobre terreno natural, y posteriormente una carpeta, en este caso niveladora e hidrófuga, como excepción, que sirva también como aislante hidrófugo y para nivelar todo ese contrapiso. Viéndolo en un esquema más detallado, donde tenemos un cimiento con una viga de encadenado, una mampostería de elevación, y vemos dónde está ubicado el piso, se coloca primero entonces el nylon, después se confecciona el contrapiso, después se hace la carpeta hidrófuga, en este caso también niveladora, y por último el pegamento y la elección del revestimiento seleccionado. Otro de los subsistemas a analizar son los muros. En este caso vamos a ver una construcción húmeda y según el subsistema es la elección de la materialidad y la confección del mismo, cómo lo vamos a desarrollar. Básicamente, las aislaciones en sistemas verticales tienen que ser de piso a techo y se coloca lo que se denomina en construcción húmeda la capa aisladora vertical, que es la aislación hidrófuga. Y siempre tener presente el subsistema utilizado para la ubicación estratégica de la misma. Por ejemplo, acá tenemos 3 muros conformados de diferente manera, determinar cuál es el interior y el exterior, tener en cuenta que el agua siempre va a penetrar del exterior al interior, tener presente cómo es realmente ese armado, si son 2 muros con cámara de aire, si son 2 muros con un aislante térmico, si es un solo muro con aislante térmico, donde estratégicamente nosotros colocamos la aislación hidrófuga. Siempre tener en cuenta cómo funcionan estos elementos de manera mecánica, por ejemplo, con la cámara de aire, cuál es el primer muro que se hace para posteriormente saber dónde va la aislación hidrófuga y después construir el segundo muro, si no necesitaríamos un albañil demasiado finito para que entre los mismos. Los sistemas o los materiales o la manera de colocar los materiales, vimos los hidrofugantes, en este caso es un mortero que lo podemos colocar como un azotado hidrófugo, se le llama azotado porque se lo agarra con la cuchara y se tira el material lo más fuerte que se pueda para que se metan todos los poros y que no generen huecos de ningún tipo para que pueda después filtrar el agua. Va a haber que tener en cuenta su secado y los tiempos del mismo. Esto lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos morteros. Y también tener presente, como habíamos dicho al principio, que es la primera aplicación. Por consiguiente, al ser un material costoso, no sirve como revoque nivelador, sino que después del azotado se coloca un grueso para nivelar todo el muro y después un fino como terminación. Siguiendo con los subsistemas, el otro que nos queda es el techo. En este caso, vamos a mostrar una construcción seca y otra húmeda. La primera, la seca, es muy conocida, los techos inclinados de teja, cualquiera fuera esta. En eso, entre la teja y lo que vendría a ser
el cielo raso, o en los sistemas, en los subsistemas constructivos, que algo estuvimos viendo en mecánicas con respecto al armado de ese techo, se colocará el fieltro asfáltico, que son fibras vegetales, saturado en betún asfáltico blando, y permite que ambas caras con un recubrimiento betuminoso duro. Entonces, este se coloca para que no filtre el agua. Otro tipo es la construcción en húmedo, que se hacen en el lugar, que pueden hacer estos aislantes, aplicación en frío y en caliente, y generalmente se pueden colocar al finalizar pinturas reflejantes. Siguiendo con los techos, también otro tipo de aislación para techos, terrazas y balcones muy común, que estuvimos viendo al principio, son las membranas elastoméricas, ¿sí? Que son productos líquidos o en rollo, aplicados con rodillo, brocha o pistola sobre el paramento, y crean una película más o menos gruesa, impidiendo que el agua pase a través, y por lo tanto no llegue a tocar la superficie que se ha impermeabilizado. Sus sistemas de composición son muy variados, pueden ser de resinas de poliéster, de poliuretanos, siempre todos productos y de las familias de los plásticos, algunos con emulsiones en agua, otros no. Y fíjense la terminación, esto es, si bien se puede transitar, la idea es que no sea muy continua el tránsito de la misma, y lo que logramos es lo que tenemos que lograr en este tipo de propiedades, una aislación hidrófuga en toda la envolvente, cualquiera sea el subsistema que vamos a utilizar. Otro de los puntos a tener en cuenta, vimos materiales, vimos subsistemas, son los encuentros, que son los lugares más peligrosos y donde más puede filtrar el agua. Vamos a ver algunos de ellos. El primero es el encuentro cimiento-muro-piso, o lo que se denomina el cajón hidrófugo, que es una construcción húmeda, es la unión del cimiento, muro y contrapiso. Se ubica justamente en esos lugares que estamos marcando, y podemos decir que la unión de la mampostería de elevación con el contrapiso, o el cimiento, mampostería de elevación y contrapiso, eso definimos nosotros en nuestra estrategia de diseño, se coloca el denominado cajón hidrófugo. El mismo debería envolver a la mampostería de elevación la cantidad de hiladas según la decisión mía del proyecto, propia nuestra, para que el agua no penetre. También es un mortero de cemento con aditivo químico parecido al que utilizábamos en el azotado hidrófugo. En la primera de las imágenes podemos ver en azul cómo recubre una hilada de la mampostería de elevación, en realidad de la mampostería, porque esta es toda constante. En la imagen 2 ya podemos ver cómo cubre desde el cimiento a la mampostería, toda la mampostería de elevación. Y en el caso 3 es la construcción directamente de este proceso. Se puede apreciar cómo aparece el cajón hidrófugo, tener en cuenta, como decíamos, el encuentro en este caso del cimiento, mampostería de elevación, mampostería y piso, cómo después se va a hacer la construcción del piso con ese nylon, como habíamos visto, y la aislación hidrófuga con la carpeta niveladora e hidrófuga, y cómo va a ser también la aislación del muro, y cómo convergen estos tres elementos, ¿está bien?, en un punto determinado, que son puntos estratégicos a tener en cuenta. Bueno, en este mirábamos que, aparte de hacer ese mortero con aditivo químico, se lo pinta con pintura asfáltica para hacerle un doble refuerzo. Decíamos que son puntos muy estratégicos o encuentros muy particulares donde puede filtrar el agua. Hay que tener siempre presente el golpe en obra para que no genere rajaduras. Tengamos también presente que en una cuestión mecánica, el hormigón con la viga de encadenado funciona de una manera, la mampostería de elevación de la otra, y el contrapiso también, a veces golpeando esa aislación. Por eso es recomendable, en algunos casos, colocar entre el contrapiso, en este caso no está, y la mampostería de elevación, una junta de dilatación, dejar un espacio muy fino, por ahí ponerle telgopor allí, para que si golpea, no golpee la aislación hidrófuga y pueda romperla.
Para finalizar ya la construcción, una vez hecho el cajón hidrófugo, sigue las hiladas de la distinta mampostería, después el paso previo que será, como ya estuvimos viendo anteriormente, el azotado hidrófugo. Otros encuentros muy particulares son la ventana muro y el muro techo. En el primero de los casos, según cuál sea la primer mampostería de los dos ladrillos a la vista que se coloque, es donde irá la aislación hidrófuga. Tener presente que la misma no penetre en nuestra vivienda, que llegue al límite, que esté en relación, en este caso hay una pieza especial para la terminación, fíjense que en la misma pieza también aparece un gotero. En el segundo de los casos, ver cómo una construcción en seco, que es en azul más oscuro, se junta con una construcción húmeda y cómo van los aislantes generando situaciones particulares en esos encuentros para que no filtre el agua, también el goterón existente, etc. En las últimas de las imágenes veamos más o menos en una construcción húmeda cómo es todo el proceso. Hacíamos el cajón hidrófugo, por otro lado teníamos los pisos con su nylon y su capa horizontal hidrófuga y niveladora, el azotado hidrófugo de toda la pared, cómo se generan las uniones con la carpintería, fijarse que enganchen la carpintería pero que no penetren en la vivienda, y cómo un poco más complejo en este caso se hace también en el techo y generando todo un envolvente para que bajo ningún punto de vista pueda entrar el agua. Último de los encuentros que vamos a mostrar, los típicos de una terraza o balcón con puerta, ventana y piso, justamente allí donde está marcado, y cómo podemos generar también diferentes tipos de aislación conjunta. Acá viene a la izquierda, como se puede apreciar en la figura 2, una terraza que venía con una aislación de una membrana elastomérica, que se colocó en caliente, acá es la parte que queda blanca, pero todo con un soplete se fue colocando hasta llegar a la aislación, en este caso fue un cambio de carpintería, hasta llegar a la aislación del piso, y cómo después de eso se le agregó una mini carpeta niveladora, donde se va a sentar posteriormente la carpintería de PVC. Entonces, factores a tener en cuenta para ir cerrando este tipo de propiedades en las resoluciones hidrófugas. Primero, tener en cuenta las distintas escalas, ¿sí? El diseño como protección, el escurrimiento de aguas de lluvias y la aislación hidrófuga en toda la envolvente. Con respecto a la aislación hidrófuga, a ver, los tipos de materiales impermeabilizantes existentes en el mercado y sus funciones específicas y su manera de colocación, el tipo de construcción seca, húmeda, mixta, nos determinará también el material, el subsistema utilizado, sean cimientos, pisos, muros, abertura y techo, y por último, el encuentro de subsistemas. Finalizamos con una frase del gran maestro Mies van der Rohe. Si la inspiración es el momento previo a la creación, el detalle constructivo es lo que lo hace posible. Nada más y muchas gracias.